Bueno, os comentaba que llevamos con este tema de canalizaciones aquí en Andeze dándole fuerte bastante tiempo, gracias a fabricantes y a colaboradores, y con eso pues estamos revisando normas y poniéndonos al día a nivel europeo, pues igual que todos los demás países. Hoy vamos a pasar un poco revista a un montón de distintas actuaciones, y cada fabricante os va a presentar una actuación distinta de las demás. Luego entraremos en ella. Yo quería empezar. ¿Hacia dónde es, Alejandro, que no va esto? No quiere ir, parece. Esta de aquí, ¿no? ¿No va? Bueno, me pongo ahí entonces. ¿Eh? Ahora ya va. Bueno, lo primero de todos, el hormigón todos sabemos lo que es. Es un material que podemos encontrar en todas partes, con unas características más que conocidas. Básicamente la resistencia, esas 4 que os he puesto ahí, la durabilidad, flexibilidad de diseño y la fiabilidad de lo que podemos hacer con él. El hormigón es un material noble, o sea, si hacemos las cosas bien, el hormigón responde. Solamente no va bien cuando queremos hacer cosas que no se deben hacer. O sea que el hormigón en sí es un material que está extendido por todas partes, es de sobra conocido la forma en que hay que tratarlo, de sobra conocido cómo hay que hacer los cálculos, y lo que tenemos que hacer es las cosas de acuerdo con la buena práctica, ¿no? Otra vez esto sigue sin funcionar. Bueno, me siento y le voy dando por aquí, si os parece. En el campo de las canalizaciones, el hormigón lo podemos encontrar en todos esos, en tema de abastecimiento, saneamiento, riego, obras de drenaje, galerías de servicios, tanques de tormentas y cada vez en más elementos especiales. Y lo podemos encontrar en forma de tubos, en forma de marcos o en forma de dovelas. En tubos tenemos pues, diversas clases resistentes con las que nos podemos adaptar a cualquier tipo de obra. Pueden ser en masa o armados, la normativa limita los tubos en masa, se colocan a cielo abierto o en inca y luego en cuanto a la forma pueden ser circulares, ovoides, ovales, o sea, hay una variedad tremenda. Los marcos son piezas rectangulares que son estructuras de hormigón, se calculan como una estructura normal y corriente, con la EHE antes y con el código estructural ahora, y se dimensionan a medida. Y luego están las dovelas, que siempre pensamos en ellas para hacer túneles tipo M30 o túneles ferroviarios y demás, pero también se utilizan dovelas para hacer canalizaciones para llevar canalizaciones hidráulicas. Cuando los tubos que podemos transportar tienen una dimensión que impide su transporte, pues se puede acudir a las dovelas. En el tema de la durabilidad es un elemento cada vez más importante y vamos, es fundamental en el hormigón. ¿Cómo se trata el tema de la durabilidad en los tubos? La normativa europea, la norma armonizada europea, recoge unos requisitos muy duros, pero fácilmente alcanzables. O sea, son duros respecto a las normativas anteriores. Pero si, lo que decía antes, si se hacen las cosas bien, no hay problema ninguno. Y luego, cuando las condiciones de obra o los entornos no se pueden cubrir con las especificaciones propias del hormigón, tenemos tratamientos interiores, los linings, como veis ahí, tubos recubiertos con polietileno interiormente, y ahora mismo hemos metido en la normativa, en los cambios que estamos haciendo en la normativa, el tratamiento interior con resinas líquidas, de la que luego nos hablará David de Drizono. Tenemos un elemento en el código estructural que es poco conocido y yo quiero hacer hincapié en él. O sea, en el caso de que tengamos ataques o situaciones de carbonatación de hormigón o ataque por cloruros, el anejo 12 del código estructural recoge un método que nos permite calcular la vida útil de un elemento de hormigón. Esto es bastante novedoso,
En la EHE antiguo teníamos el anejo 9 y se ha completado y mejorado sobre todo los parámetros que hay que meter en las fórmulas. Con ese anejo podemos calcular la vida útil y diseñar un elemento de hormigón para la vida útil que nos interese, jugando con los parámetros de fabricación, jugando con los recubrimientos, jugando con la cantidad de cemento, jugando con la resistencia o jugando con el tema del contenido de sulfatos o de productos tóxicos de las materias primas, del contenido de cloro y demás. Aquí tenéis un ejemplo de carbonatación que es simplemente para que lo veáis. Tenemos un recubrimiento de 25 milímetros, con esto tenemos una estimación de vida útil de 119 años. Si modificamos ese recubrimiento de 25 a 30, la vida útil pasa a 154 años. ¿Esto qué repercusiones tiene? Aparte de que podamos medir, que es muy importante, medir la vida útil, tener una estimación, es que las cargas de CO2 y demás podemos dividirla en un periodo de tiempo mayor que el normal. Tenemos también en la normativa actual, en las normas armonizadas y en el tema de durabilidad, tenemos un requisito que está poco utilizado, que es la penetración de agua bajo presión. Ese ensayo es uno de los que mejor representa la durabilidad del hormigón. Hay incluso una norma española, una norma UNE, que atribuye valores de la vida útil superiores en función de los resultados, de la mejora de resultados que se puede obtener en ese ensayo. Me ha pasado por alto, en el 2003 apareció la normativa armonizada europea. O sea, se hicieron las normas, la UNE-EN 1916 y la UNE-EN 1917, que tratan de tubos y pozos. Estas normativas son las armonizadas para todos los países de Europa. Y esta normativa nos permite, a nivel local, a nivel de cada país, que hagan un complemento nacional. Cada país puede hacer un complemento nacional donde se recojan aquellos temas que no se han podido recoger en la normativa armonizada europea porque cada país tiene su forma de hacer las cosas. Son las dimensiones, las clases resistentes y demás. Esa norma armonizada europea nosotros la tenemos actualizada, la vamos actualizando cada 3-4 años y actualmente está en proceso de actualización. A primeros del año que viene saldrá la nueva actualización y vamos recogiendo en ella pues todo lo que nos va aportando la experiencia de las obras y demás. Y luego es un tema que no quiero pasar por alto. Dentro del complemento nacional de tubos hemos desarrollado un método de cálculo que está basado en el sistema americano, en el sistema de las clases resistentes por un lado y el cálculo de cargas por otro, comparar una con otra metiéndole el factor de apoyo. O sea, las clases resistentes del tubo en la fábrica tienen un valor, según apoyemos el tubo tenemos una mejora de esa resistencia y eso tenemos que compararlo con la carga exterior y el coeficiente de seguridad. Podemos jugar con los factores de apoyo, podemos meter una clase resistente alta y un factor de apoyo reducido cuando tengamos incertidumbre a la hora de ejecutar una obra, o hacerlo al revés. Cuando vamos a ejecutar una obra en unas condiciones de control estricto y demás, donde no vamos a tener incertidumbres grandes, podemos utilizar clases resistentes bajas. La industria os puede ofrecer hasta 4 clases resistentes con la clasificación europea y 5 clases resistentes que corresponden a las de la ASTM americana. Este es el formato del programa, que lo tenéis disponible gratuitamente en la web de ANDECE. Simplemente tenéis que solicitar un código de entrada, que ya os digo, se os da, vamos, de un día para otro prácticamente, y ya está. Temas que debemos cuidar. Aquí he puesto 4 o 5 cosas que son importantes bajo mi punto de vista. Con las normas armonizadas europeas debemos utilizar solamente productos con marcado CE. Bueno, pues se están utilizando muchos productos sin marcado CE. Tubos en masa en diámetros superiores a 800,
tubos sin junta de goma, pozos con escaso espesor e incluso pozos sin armar. Estructuralmente, estas cosas a veces funcionan, pero desde el punto de vista de la seguridad, pues no. Los tubos, como os he dicho, se calculaban con el método de cálculo este del anejo. Los pozos no tienen un método de cálculo, porque un pozo bien colocado, en masa, podemos meterlo a una profundidad tremenda, de 100 y pico metros, porque solamente trabajan a compresión, si realmente compactamos bien todo el contorno y no nos encontramos ninguna circunstancia que impida este tipo de trabajo, ¿no?, con compresiones radiales. ¿Qué ocurre con los pozos? Pues que lo que nos encontramos muchas veces es que el apoyo de un pozo a otro pues es irregular, que nos encontramos fuerzas laterales, que el pozo lo tenemos que poner pegado a un muro, con lo cual ahí no tenemos empuje de tierras y tal. Entonces, todos esos condicionantes están recogidos en el complemento nacional en una tabla que ha desarrollado en su día la AEAS, que es la Asociación Española de Abastecimiento y Saneamiento, y nosotros lo hemos recogido en el complemento nacional, y lo que dice es que a partir de 1 metro de diámetro, pues los pozos deben ir armados por seguridad. Otro tema que sí me gustaría considerar es el tema de la utilización del coeficiente de Manning. En muchas situaciones se da a entender que los coeficientes de Manning de los tubos de saneamiento, sobre todo los de plástico y ese tipo, está en torno a 0,009 o 0,10. Eso es el resultado en laboratorio, pero no la realidad, porque en la realidad no tenemos el ensayo de laboratorio de un tramo recto, con agua limpia, sin codos y sin nada. La realidad de la obra es que tenemos acometidas, que tenemos depósitos, que tenemos codos, que tenemos rápidos, que tenemos pozos que no tienen canalizaciones en el fondo. Entonces, con esto, Manning, lo que hay que aplicar es un coeficiente experimental que está en torno a 0,013 o 0,014. La Mancomunidad de Aguas de Pamplona pone en su normativa que se utilice 0,014 para todo tipo de tubos, porque la rugosidad superficial de los tubos, la diferencia de unos tubos a otros, es ridícula. O sea, puedes pasar de 0,014 a 0,013, pero lo que no se puede pasar es a 0,010. El coeficiente de Manning, además, hace que el cálculo del caudal que sea directamente proporcional al valor de n, con lo cual, si pasamos de 14 a 10, estamos reduciendo un 40% la capacidad de desagüe o aumentando un 40% la capacidad de desagüe de eso. Y luego vienen los problemas de inundaciones y demás. Por otro lado, quiero también hacer hincapié en el tema de los factores meteorológicos extremos que estamos teniendo, cada día son más. Antes las curvas de intensidad, duración, frecuencia, que son de hace 50 o 100 años, recogían bastante bien las precipitaciones que se daban en cada zona. Esas curvas últimamente yo creo que se han quedado obsoletas, porque el chaparrón de los 20 minutos, pues si antes era con un valor de 40, pues ahora se ha más que duplicado. Y estos fenómenos meteorológicos extremos es lo que está dando lugar a inundaciones, que el alcantarillado no da de sí para desaguar, y es porque no tenemos en cuenta, no consideramos estas situaciones. Esto es una realidad que ahí tenemos. Para mí son los dos factores importantes. Recientemente hemos tenido un congreso en Ámsterdam y una de las ponencias era de un señor de Suecia que decía exactamente lo mismo. O sea, que tenían los mismos fenómenos meteorológicos extremos allá en Suecia que aquí, ¿no? Aunque dices, allí nunca han tenido inundaciones, pues ya han empezado a tenerlas, ¿no? Porque esto es universal. Y luego, en temas de ejecución, ¿qué debemos cuidar? Pues que se cumple en la ejecución lo que se ha puesto en el proyecto, que los anchos de zanja que sean los que tienen que ser, que los factores de apoyo sean los que tienen que ser. Muchas veces diseñamos un tubo con un factor de apoyo con hormigón a 120 grados y luego en la obra, pues el señor que tiene que echar el hormigón, si en vez de a 120 lo echa a 90, pues echa menos hormigón. Con lo cual el factor de apoyo no es lo mismo en un caso que en el otro. En el tema de los anchos de zanja, lo mismo. En un tramo recto de una zanja, pues podemos poner un ancho de zanja que sea el diámetro exterior más 60 o 80 centímetros, pero cuando llegamos a una curva, eso se convierte en diámetro exterior más 3 o 4 metros. Con lo cual la carga que le llega al tubo, que también es directamente proporcional al ancho de zanja, pues la estamos multiplicando bastante, ¿no? Otro tema que también quería hacer hincapié es que sistemáticamente en tema de proyectos, en temas de obra, en el tema de la INCA se pide siempre clase quinta.
El programa de cálculo es un programa riguroso y con él podemos calcular las clases resistentes de los tubos de Inca. La carga de la Inca, el empuje, no tiene nada que ver con las cargas de ovalización, con lo cual pedir clase quinta sistemáticamente no tiene ningún sentido. Estamos tirando el dinero. Si queréis luego hacer hincapié en algo, tal. Y luego otro tema que también es tal. El tema de la presencia de sulfatos, muchas veces, simplemente porque hay sulfatos, se exige las QB anteriores, las XA2 actuales. Y tampoco tiene sentido. Si tenemos sulfatos, basta con poner un cemento SR y es suficiente. No hay que ir a fisuras de 0,1 ni nada por el estilo. Y esto es la sugerencia que os hacía antes, el ensayo de penetración de agua bajo presión. Esto es lo que define el código estructural y para mí, en mi opinión, es uno de los que mejor define la durabilidad de los tubos. Os sugiero, vamos a intentar recogerlo en el nuevo complemento nacional para que se aplique. Y por último, simplemente deciros que en el tema de canalizaciones de hormigón tenéis 49 fabricantes censados en ANDECE, de los cuales hay 12 en ATA, que es un grupo donde estamos desarrollando esta norma junto con otros expertos de organismos relacionados con el agua. Y por mi parte, nada más.